Damos paso a las segundas historias oficiales de esta jornada y como leen el Graph, aparte de leer historias oficiales, leen Vicky Duclos igual. Exactamente, y vamos a hablar de un documental que estuvo nominado al Oscar en el año 2019. Así que se nos pasó un poquito, por lo menos a mí se me había pasado, pero lo fui a buscar a partir de encontrar en HBO Max esta propuesta. Me refiero a Collective de Alexander Nanau. Es de Rumania. Esa es como la primera particularidad. Y el título de este documental lo pone el nombre de una discoteca que se incendió en Bucarest el 30 de octubre del año 2015 durante un recital. Y allí murieron 60 personas y 151 personas resultaron heridas. Esto un poco ya, digamos, de entrada para nosotros desde acá, cuando lo empezamos a ver, empezamos a atar cabos, empezamos a hacer comparaciones, porque es como muy parecido a lo que sucedió acá con Cromañón. Esta idea como de un boliche que tenía como condiciones que no eran quizás las adecuadas, un incendio, una estampida, digamos, como una cosa como súper trágica. Todo muy similar. Muy parecido, con la diferencia de que en este caso había celulares que podían filmar lo que estaba pasando adentro y hay algunas imágenes un poco fuertes, advierto. Sí, es tremendo. Y es la única imagen que hay, sí, sin embargo en 10 segundos pasó todo, es una locura. Sí, es rapidísimo todo. Ahora, la particularidad que tiene Collective, que es un documental bastante largo, dura 2 horitas, es que el foco no va a estar tan puesto en ese incidente, en ese suceso, en por qué sucedió lo que sucedió, sino en algo que empieza a llamar la atención después. Y eso es que muchos de los que sobrevivieron con quemaduras, pero de alguna manera quemaduras que podían tener como la posibilidad de recuperación altísima, empezaban a fallecer en los hospitales, en un hospital en particular. Empezaban a morir semanas después de haber sucedido esto, días, semanas después de que esto hubiera sucedido, empezaban a morir. Y cuando empiezan a atar cabos, empiezan a darse cuenta que estas personas no estaban muriendo por las quemaduras, sino que estaban muriendo por infecciones. Esto despierta, digamos, como la alerta como información y le llega a un grupo de periodistas, digamos, a un periódico local, que empieza a interiorizarse y empieza a decir, si hay infecciones es porque hay algo que está pasando a nivel higiene en el lugar. Para terminar como empezando a generar una cadena de descubrimientos que no solamente tienen que ver efectivamente con la higiene de ese hospital, que estaba produciendo como situaciones de total vulnerabilidad para las personas que estaban ahí, en relación al contacto con las bacterias y demás, sino que esto tiene detrás toda una red de corrupción que empieza a escalar a niveles que uno no se puede imaginar. O sea, verdaderamente el documental empieza en un germen de algo que sucedió y empieza a escalar de una manera impresionante hacia hace lugares... tambalear un gobierno, literalmente. Hace literalmente, exactamente, ¿no? Como el duelo del documental tiene mucho que ver con, ok, ya descubrimos esto como medio de comunicación. Se publica la respuesta del gobierno. Se investiga más, otra respuesta del gobierno. Después, en un momento, el documental empieza porque hay como, básicamente, se va un ministro de salud, asume otro y el documental logra estar dentro de lo que es el día a día del ministro de salud, combatiendo, por un lado, lo que sucedía en los medios, que ya lo habíamos visto antes en el documental, esta idea como de atacar con toda la información que se pueda, y por otro lado, él desde adentro pensando qué es lo que puedo hacer para resolver esto que es extremadamente grande. La verdad es que para mí es un documental muy interesante para ver, sobre todo, digo, si te interesa el periodismo y demás, creo que es un documental súper interesante desde ese lugar, porque tienen un tipo de periodismo que no estamos tan acostumbrados, que es que las autoridades hablen directamente con los periodistas de forma abierta y que los periodistas verdaderamente pregunten cosas jodidas de responder.
eso nosotros perdimos un montón la costumbre acá. Eso Sí, por un lado. algo sí, justamente relacionado con eso, tenemos que pensar y entender que estamos hablando de Rumania, por eso no es un dato menor, un país que tiene una democracia muy joven, es un país muy chico, muy pobre, Sí. tiene un montón de condiciones buenas y malas, hay un montón de factores que se ponen sobre la mesa, para tener esa cercanía, también esa accesibilidad a ese proceder y ese acontecer de los hechos también, como para decir, tenemos una cámara de un documentalista que está dentro de la oficina del ministro trabajando Sí. día a día. Digo, esto pensado sin ánimo de hacerse más que otro, pero digo, en Argentina esto sería muy difícil, ni hablar en otros países. Digo, y en la posibilidad de Rumania, con sus condiciones, con su presente, esto es posible. Sí, para mí es como, bueno, eso igual de base me sorprendió un montón. Digo, hay que recordar que acá tuvimos un ministro de Economía que cuando fue a otro lugar y le empezaron a preguntar por la inflación de Argentina, dijo, nosotros a nuestro pueblo no le hablamos de inflación, me levanto y me voy. Me quiero ir. Me quiero ir. Tugo. Sí, y sin embargo, digamos, acá tenemos como este diálogo súper franco entre autoridades y periodistas que hace que justamente un gobierno pueda tambalear, como mencionaste vos, y que nos viene como a mostrar toda una red enorme que hay detrás de algo muy chiquitito y que aparece a través de testimonios de personas que empiezan como a decir, bueno, me arrepiento y empiezan a entregar información. Desde lo formal es un documental tranqui, o sea, Sí, recurso cinematográfico es Nulo. nada, es crudo. sí, exactamente, es casi un material en crudo, pegado como pueden, pero porque lo importante y lo más denso de toda la cuestión está en el trabajo de fondo de la investigación, lo que pudieron lograr y lo que no van a poder lograr o hasta dónde pudieron llegar en términos de decir, bueno, esto era gigante y hay un momento en donde hay que parar también, como decir, bueno, ya hasta acá llegamos, pero puede haber mucho más. Y me pareció eso sumamente interesante, digamos, la historia que cuenta, es bastante conmocionante. Sí, Pero y podés cómo ver muy de escala cerca. también la gravedad de cada una de las cosas, porque cuando hablamos de este primer incidente en Collecti, que podemos hablar de un cromañón, digo, ya eso es gravísimo. Claro. Pero eso es el primer punto que despliega la investigación a lo que da Claro. lo siguiente. Y lo siguiente es peor, y lo siguiente. Es que, por Digo, ejemplo, ¿cómo escala la...? ellos cuando empiezan a investigar esto de las infecciones, empiezan como a investigar sobre los productos de limpieza del hospital. O sea, van como ahí. Y empiezan a ver que eran productos que por un lado estaban diluidos y que por otro lado no estaban compuestos como correspondía. Es decir, que cada vez que, no sé, un cirujano creía que estaba esterilizando algo, en realidad no lo estaba haciendo y esos objetos estaban totalmente contaminados. Pero entonces empiezan a preguntarse, ¿pero por qué están usando este tipo de productos? Primero, ¿quién los produce? Segundo, ¿por qué se los están comprando? Y a partir de ese momento empieza a haber como cosas que tienen que ver con fraude, con corrupción, con robo, empieza a aparecer la política, empiezan a aparecer como un montón de cosas que terminan inclusive como Destapan la en olla. tragedias. Sí, destapan la olla. O sea, la investigación termina en tragedia también. O sea, es una locura. Es que te digo, ya me voy acá, estoy poniendo play acá. No, es tremendo, Sí, es tremendo. Te explico por qué, porque hay una cuestión de que en lo que es salud, siempre está muy relacionado con el gobierno de turno. Siempre, siempre, siempre. Y esto más allá de cualquier inclinación política que tengas. Siempre está relacionado. ¿Por qué? Porque mueven muchísimo presupuesto. Y lo que vos decías justamente, ¿por qué compran acá? ¿Por qué hacen qué sé yo? Sí. Lo que siempre falla, y lo que también falló justamente en Cromañón y en todos lugares, son los controles. Y los controles son por algo, justamente. Sí. Cuando se empiezan a saltar los controles para abaratar costos, y cuando abaratan costos es porque alguien se está quedando con eso, no es porque estás optimizando, Sí, tal cual. Tal cual. ¿sí? Y ni estás reduciendo, es porque en la cadena, por eso escala, por eso cada vez tienes uno más arriba, más arriba. Y a ver, chicos, lo que pasó acá con toda la movida de la pandemia, ese personaje que supuestamente renunció, en realidad lo cambiaron de lugar y sigue relacionado a la medicina. Entonces, esto ha pasado mucho en la pandemia en muchos países donde una mala gestión, esa figurita la cambian, la sacan de la parte pública
pero en realidad sigue traccionando y funcionando porque tiene contactos y porque manejan Sí, muchísimos o tienen presupuestos. intereses, tienen acuerdos, contratos, pero además acá agrega algo y volviendo a la mención de lo que es Rumania, digo, imagínate también en la gestión, a mí me pasó algo muy loco viendo el documental, es que yo de base te digo, jamás me pondría al lado de un político. Pero esto mueve el eje, el foco y pone la cámara dentro de la oficina de este nuevo ministro que trata de solucionarlo. Digo, ahí hay problemáticas, digo, ¿cómo haces para solucionarlo? Digo, Brian, che, tenés que cerrar el hospital. Porque está todo podrido adentro. Pero si cerrás el hospital, son camas que gente no va a poder acceder a esas camas. ¿Qué haces? No, es que lamentablemente, Diego, te voy a decir, ese no es el problema. No, El ese problema- es uno de tantos problemas. No, vos lo estás viendo desde el punto de vista social. Y mucha gente de este lado lo ve desde el punto de vista económico. Por ejemplo, uno de los mayores ingresos que tienen los sanatorios y los hospitales son las intervenciones, son las operaciones. Y es donde, Bueno, en esto está también. es se donde menciona en un traen momento. graves problemas Sí. justamente de sanidad. Entonces, el problema no es qué haces con esa gente. No es un problema si es un privado, no es el problema Claro, de ellos. pero El tema es que pierden el ingreso. Entonces, está tan como está articulado todo, es muy difícil si tomas este tipo de decisiones. Pero te digo un ejemplo justamente de lo que decía. Primero que lo que decía es cierto, pero te digo de lo que decía. Digo, tenés que meter. O sea, la locura que voy a decir ahora pasó ahí. Imagínate, tenés 2 personas en una cama. Claro. Sí. Una locura, es increíble que esto sea cierto. Digo, tenés 12 camas en total. Bueno, tenés que bajar a 6 para separar los diferentes cuartos, que una persona no se infecte con otra. Bueno, ya bajaste a la mitad. Digo, 7 personas se te quemaron y no tenés dónde ponerlas. Claro, es que 7, ellos- colapsa un sí. sistema, Sí, un sistema sí. muy chiquito, muy Es pobre. que en algún punto, mientras él está tratando, o sea, mientras aparece este nuevo ministro, que medio que le ponen la papa caliente en las manos, y todo el mundo Obvio. igual le va a reclamar igual que al otro, como si fuese Claro. él el que hubiera tomado todas esas decisiones, y no está mal, porque viene a resolverlas. Es la cara visible. Claro, pero es como que de repente le dicen, che, pará, tenemos este problema, ¿no? Como este hospital, esto que está pasando acá. Pero de repente también aparecen otros problemas, como esto que decía él. Pará, pero, o sea, hubo un incendio y nosotros no tenemos capacidad, o sea, el país entero no tiene capacidad para atender a toda esta cantidad de gente. Y además viene alguien y le dice, che, para, pero vos te estás enterando de lo que está pasando con los trasplantados, que no hay posibilidad de que las personas estén recibiendo trasplantes acá y tienen que irse a otro país y no sé qué. Y el chabón le empieza a explotar todo por todos lados, que es inabarcable. O sea, al chabón no le dan las manos para intentar resolver algo. Pero que eso también pasa, si querés, a ver, tuvimos hace poco lo que fue saliendo la pandemia, ¿no? Sí, sí. El incremento y el brote de dengue. Vos cuando tenés ese tipo de enfermedades, a ver, uno más uno. Sí, sí. Cuando sabíamos que vamos a tener 10 o 15 días de 40 de térmica todos los días, obviamente iba a proliferar justamente este fucking mosquito con todo eso. Sí. ¿Qué pasa? Hay muchas de esas personas que ojalá que le encuentren la vacuna en algún momento, que la tienen que internar. Entonces, si vos no tenés margen, que es lo que le pasó a este muchacho, y te Claro. explota un tema sanitario en ese momento, Claro. no tenés a dónde, no tenés primero ni cómo atenderlos, ni segundo, dónde tenerlos. No, es claro, que no No. había solución posible. No, y tenés segundas problemáticas que tienen que ser relegadas, lamentablemente. Vos decís, tenés este otro tema, bueno, no. Disculpame, No, pero y no te puedo dar una cama y porque tengo que dar además- las camas para este. O sea, ya algo que experimentamos, conocemos, vivimos con la pandemia y también con otras cosas que se ponen fuera de agenda, como dengue y todo lo que trae el mosquito, estos Claro. hijos de puta de raya blanca y negra. No, y otra cosa que aparece en el documental, que esto no se trata porque me parece que ya iría como una cuestión social que es distinta, que no iba el documental para este lado, pero que un poco aparece, que es que también estos espacios en donde está todo tan podrido son caldos de cultivo para que la propia gente que está ahí adentro empiece como a generar propios circuitos de corrupción interna dentro del hospital. ¿Sabes O por sea, digo, dentro de, no sé, entre las enfermeras, por decirte una pavada, ¿entendés? ¿Sabes por qué? Por lo que te dije al comienzo. No hay controles. Entonces, si Claro, no hay controles, entonces no empieza- pasa nada. Sí. A ver, chicos, nos pasa acá con el tema de las multas y demás. ¿Por qué hacemos cualquiera en la calle? Porque no Sí, pasa sí, nada. sí, sí. Más allá de que sean caras o no las multas, pero hay un tema social que, Sí. ¿por qué voy a hacer las cosas bien? Si él las hace mal, no digo otro, ¿no? Él las No, hace él mal las a mí, hace a mí, mal, me igual él señalaste. las hace mal, Hacete él las hace cargo. mal. y nadie le dice nada. Ah, entonces yo también hago las cosas mal. Lo que no nos Sí, damos sí. cuenta es que estamos perjudicando
todo, hacia el trabajo, el entorno Es y que- la sociedad. Y acá Bueno. había una cuestión más delicada que tenía que ver con la salud, con gente súper vulnerable. O sea, se Hablando de volvió vidas. como una cosa muy sensible. Sí. Es que ahí es cuando empezamos a reaccionar. Claro, Sí, es que sí. sí, tal cual. Bueno, y para cerrar, no olvidemos, estamos hablando de una democracia muy joven, donde Del todo 80. esto recién está... Del 89 estaba mirando, ahí Claro. fue cuando cayó, cuando se Sí, empiezan a trabajar la democracia. Sí, sí, por eso digo, estamos todo esto que por ahí a veces en el sistema, bueno, como es todo tan, es digamos un país joven de alguna Sí. manera, muy chiquito también, es tremendo, así que Collective. Collective en HBO Max de Alexander Nanov Yendo. de Rumania. Estrellas, yo tengo mis serias dudas. Yo soy tres fijas. No, pará. Tres seguras. Pensé que me iba a resolver la duda, no que me iba a plantear una nueva. Estaba entre 4 y 5. Alto. Para mí 3 está bien, pero si querés 4, te puedo Bueno, seguir. negociemos Don Inodoro. ¿Qué? Es muy joven. Sí, yo acepto 4. Es más, creo que en el letro que le yo puse acepto 5. 4 que es lo que él quería ponerle. No, porque de hecho le puse 5 y digo, no, pero puede ser, porque la forma la verdad es muy crudo todo, pero me parece como muy fundamental, como un documental, y por algo no sabía que había ido al Oscar también ahí, y dije, estuvo bueno, nominado. me parece que es muy grosso. Es que creo que el tema está bueno, porque, a ver, es sacar un poquito la Y te venda de los interpela, ojos. no puedes mirar para otro lado, porque en Argentina más o menos pasan estas cosas. Dieguito, Sí, escúchame. uno ve el espejo. ¿Hace cuánto que intentaste sacar un turno para ir a cualquier No a saco un médico? turno, yo entro de un portazo. Pero igual, ¿y qué tenés que esperar 2 horas? ¿Qué No, tenés? me dicen que haces a que váyase, vengan 6 meses. No, Ahí- pero es cierto, sí. Sí, O sea, es re triste todo eso. Está colapsando todo, pero Tremendo. justamente por una cuestión de falta de conciencia de los de arriba. Sí, sí, Bueno, sí. Vicky, ¿cuántas Bueno, estrellas para 4, Collective? está bien, Vamos. 4. Ah, está bien. Está bien, está bien. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer... Mirá, no suena un temazo porque no tenemos tiempo. ¿Viste? Para la próxima. Qué lástima. Lo que sí va a sonar... Crucemos de... tengo mis reparos. Que no es el libro. Que no sea el libro. A ver. No sé, vamos a escuchar al más grande de todos y ya venimos para cerrar esta edición de Hielo. Hoy conocimos a unas personas que habían dormido durante 200 años. Nosotros no necesitamos tanto, pero sí